Y en este segundo vamos a hablar del fascismo. Hoy en día es normal que todo el mundo pues se llame facha entre ellos y por eso pues hablando con Roberto y en relación a uno de sus libros que es El fascismo en España, pues decidimos pues hacer un directo para hablar de qué es realmente el fascismo. La entrevista o el directo van a ser tres bloques. El primero de todos, entender los orígenes del fascismo, por qué nace el fascismo, cuál era la estética del fascismo, si era un movimiento de ricos o era un movimiento de pobres, si era un movimiento anticatólico o era, por otro lado, religioso, dónde surge. Luego pasaremos a las preguntas, porque ya sabéis que los directos, la idea es que vosotros seáis los protagonistas, al igual que las entrevistas de los jueves son para tratar de formar, las tertulias son una conversación en la que desde la E3 también tratamos de aportar nuestras ideas, pues los directos lo que nosotros queremos es que seáis vosotros los que pongáis vuestras preguntas. Entonces, bueno, después de ese bloque uno de entender los orígenes del fascismo, pues vamos a poner vuestras preguntas. Luego pasaremos a un bloque 2 que será para hablar sobre todo del libro de Roberto, para entender realmente cómo fue o si hubo un fascismo en España, ¿no? Cuál era su relación con la monarquía, si Franco era fascista, qué era exactamente la Falange, quién fue Miguel Antonio de Rivera, José Antonio de Rivera, perdón, bueno, pues qué clases sociales eran fascistas también en España. Pasaremos a vuestras preguntas y al final pasaremos a un tercer bloque para entender, bueno, pues algunas comparativas, mitos y el fascismo en la actualidad. Hay gente que dice que los extremos se tocan, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay alguna relación o hay algún parecido entre el comunismo y el fascismo. Hoy se habla mucho de movimientos antifascistas, si tienen sentido y, bueno, si realmente si no luchan contra el fascismo, pues porque quizá no hay tantos fascistas como la gente dice, pues contra quién luchan, ¿no? Y luego también se habla mucho de la derecha populista, pues entender y preguntar también a Roberto qué es la derecha populista. Entonces, bueno, ahora daremos paso a Roberto Vaquero para empezar este directo sobre el fascismo en España. A ver, os recuerdo que podréis poner vuestras preguntas pues allá y las iremos, bueno, el equipo las irá recogiendo para que podáis, bueno, pues para que podáis vosotros también ser partícipes de ello. Así que, Roberto, ¿cómo estás? Hola, buenas, Luis. Bueno, muchísimas gracias por volver a la E3. La entrevista fue, ahora no me acuerdo exactamente el número, pero lo que sí que recuerdo es que gustó muchísimo y que a la gente le encanta que te podamos invitar. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Ujú. Roberto, bueno, has escrito el libro El fascismo en España y me gustaría preguntarte, lo primero de todo, ¿por qué decides escribir este libro? ¿Por qué ahora? Bueno, en realidad el libro ya tiene un año y pico. Lo que pasa es que quería Ujú, empezar a moverlo porque quiero sacar uno parecido del comunismo y quería ujú, mover este antes. Yo me dedico a contemporánea. Mi etapa histórica es precisamente desde la dictadura de Primo de Rivera hasta el final de la República, porque luego después se ha escrito demasiado y hay demasiada polarización también. Y creo que ujú, este periodo previo es muy interesante. En este caso me centro exclusivamente en lo que yo denomino la derecha radical, por diferenciarla de la derecha más clásica, más conservadora, más pacífica, más democrática, entre comillas, porque luego entrar en el concepto de qué es la democracia, eso daría para 7 podcasts, pero creo ujú, que la irrupción del fascismo como movimiento que termina siendo internacional, como movimiento de época, porque marcó esos años de entreguerras junto con la pugna entre revolución y contrarrevolución. Además, haré mucha polémica porque está Sánchez resucitando a Franco, ujú, pero con relatos. Tú puedes estar en contra de Franco, yo lo estoy, por ejemplo, ujú, pero no me hace falta inventarme cosas para intentar extrapolar y retorcer la realidad para aplicarlo ahora. Y la irrupción del fascismo y de la fascistización de ciertos grupos políticos en España es algo apasionante, independientemente de la ideología que se tenga, igual que el desarrollo del movimiento obrero y revolucionario en esos años, da igual la ideología que tengas, era gente hecha de otra pasta, unos y otros, y creo que bueno, fueron algo disruptor en esa época y que nos ha marcado hasta el día de hoy, porque en muchos aspectos, aunque Fukuyama dijera que era el fin de las ideologías y que ya no había alternativa a la democracia liberal,
yo me despierto todos los días, pongo un telediario y se habla del socialcomunismo, del fascismo, del auge de la extrema derecha y de un montón de cuestiones que vienen precisamente de esta época y de malentender esa época, porque si realmente se comprendiera no se estaría hablando ni de auge de la extrema derecha ni de resucitar a Franco, claro, porque el franquismo es un régimen que para mí nace y muere con él. O sea, posteriormente puede haber nostálgicos, pero ya cuando pasan más de 50 años, yo creo que ya se puede estudiar con rigor histórico, con luces y sombras, y sin entrar en estas polarizaciones que me parecen absurdas, y más en el periodo republicano, que se trata como bloque. Yo este libro lo presenté en Granada y la exalcaldesa del PSOE me hizo la vida imposible para que no lo pudiera presentar, porque según ella era una apología del nazismo. Y claro, tú lees mi libro y es obviamente una crítica. Pero es que aunque fuera lo que yo quisiera, es decir, debería de tener la libertad de poder plantear el debate y aportar ideas al debate. De hecho, me dijeron una cosa que es, bueno, para mí, me lo dijo el de Izquierda Unida, que estaban el PSOE y Izquierda Unida juntos. Para mí es lo más contrario a la búsqueda del rigor en la historia, que es que solo hay una versión, que es la suya, y que no hay más que hablar. Y que no hay que dar voz a quien no diga que la República era la lucha por la democracia, por los derechos humanos. Claro, es que dicen palabras de ahora para intentar explicar realidades del pasado. Y sobre la República, yo he de ser muy sincero a nivel introductorio, solo hubo un régimen republicano, pero hubo distintos periodos que fueron radicalmente diferentes. Para mí hay 4 que son los principales. El primero es el del gobierno provisional, cuando realmente, bueno, es más amplio, sí que es verdad que hay una hegemonía de gente que quiere implantar una mal llamada democracia liberal, aunque los socialistas están cerca, comunistas y otro tipo de gente estaban fuera, la derecha o parte de la derecha también estaba dentro, cuando ya está Azaña, ya es ese bienio progresista, que bueno, que pasan una serie de cosas que para mí son las que ya matan a la República. Cuando la gente dice, ¿dónde está el punto en el que la República se fue al traste? Pues para mí prácticamente casi al principio, cuando no son capaces de reaccionar a la eclosión social, de lucha social, tema Casas Viejas y otras cuestiones que pasaron, el tema de la quema de iglesias, que yo creo que es el punto en el que ya la violencia no se detiene, y ya estamos en esa dinámica europea de pugna entre revolución contra revolución. En otros países fue comunismo y ya es una espiral que va a más, y es imposible que eso salga de otra manera. Pero luego cuando está el bienio, lo que llaman el bienio radical cedista o bienio negro, claro, allí fue justo al contrario. Es decir, esa república, si la gente a día de hoy reivindica la república como si fuera una ideología y un pack, ¿qué pasa con esos años en los que está gobernando la derecha y según la gente que está con estos relatos también estaría la extrema derecha, que sería el Lerroux y la CEDA? Entonces, claro, ese periodo no es de la República. Eso no. Cuando reivindican la República, ¿qué pasa con ese bienio? Hacen un paréntesis y hacen como que no ha pasado. Entonces, claro, es que depende de cómo hubieran evolucionado los acontecimientes, podría haber sido todo muy distinto. Es decir, una vez que ellos sofocan la insurrección de octubre, que luego hablaremos de ello, y parece que ese gobierno de derechas puede incluso perpetuarse, si no hubiera sido por la corrupción de Lerroux y su partido, a saber lo que hubiera podido pasar. De hecho, en Italia y en Alemania no llegan al poder mediante la violencia. Sí alrededor de la violencia, pero no llegan mediante la violencia. Llegan con un pacto con las oligarquías, con los que ya mandaban. Entonces, en España podría haber pasado eso también. ¿Estarían reivindicando entonces la República como la reivindican ellos? Pues yo creo que no. Yo creo que es algo realmente absurdo. Y luego está también la República del Frente Popular, que hay mucha gente que dice, no, ya es la revolución. Yo no lo creo así. Porque la táctica que era la de vamos a hacer la revolución era la del Frente Único. La del Frente Popular era un poco en defensa porque veían que estaban perdiendo en todos sitios. Entonces, desde la Internacional Comunista, ellos hacen una propuesta y al final terminan ganándose a los socialistas, que aquí en España hacían las alianzas obreras, no el Frente Popular, que es algo diferente, que quien mandaba realmente era el PSOE, y ahí llega el Frente Popular. Y sí, hay mucha gente que dice que si las elecciones, hay mucho debate sobre esto, pero la cuestión es que llega al poder el Frente Popular. Y también pasó en Francia y terminaron perdiendo, es decir, terminaron apartándolos del poder. No significa que ya iba a llegar la Revolución Soviética, pero lo que sí que hay que admitir es que es una república que muchos de los que estaban ahí intentando tomar la hegemonía les importaba nada la democracia. Lo que querían era la revolución y el socialismo. La cuestión es no engañar a la gente. Si eso te puede parecer legítimo, pero no vayas diciendo que no, los camaradas que murieron por la democracia y los derechos humanos. No me imagino a los pistoleros comunistas y socialistas muriendo, porque morían por sus ideas, muriendo por la democracia. Igual que tampoco me imagino a Primo de Rivera, que de hecho murió,
muriendo por la democracia burguesa. Es que no es verdad, o Ledesma o quien fuera. Entonces yo creo que es una ofensa retorcer eso e intentar hacer como que la pugna que había ahí era entre los buenos, que es la democracia, y los malos, que era el fascismo. Y tú puedes pensar que los malos son el fascismo, es que lo de los buenos y malos en la historia no tiene mucho sentido. Pero incluso si quieres tener esa visión, pero es que no, esa pugna, sobre todo al final, no existió. Al final se fue radicalizando y polarizando la sociedad, y sobre todo sobre la violencia estaba hegemonizada, por así decirlo, por grupos que sí que querían o bien un nuevo estado de orden, los vamos a decir, fascistas o fascistizados o tradicionalistas que querían un estado de orden, por así decirlo. Y luego los que querían la revolución y el socialismo. Entonces, claro, intentar vender que esa gente que luchaba por la revolución estaba luchando por la democracia, a mí me parece una ofensa. Yo entiendo que Azaña luchara, entre comillas, porque claro, él luchar y su partido no luchaban en ningún sitio, por la democracia, lo puedo entender, pero es que Izquierda Republicana terminó siendo un partido muy pequeño, y las escisiones que tuvieron algunos de los partidos republicanos, algunos grupos acabaron en el Partido Comunista. Entonces, hay que ser sinceros, hubo una polarización tanto por así llamarlo, en la izquierda como en la derecha. De hecho, el Partido Nacionalista Español, cuando termina disolviéndose, cuando matan ya en la guerra, después del alzamiento, matan a Albiñana, terminan con los carlistas. Ya había habido fuga, pero mayoritariamente acaban con los carlistas. Anteriormente muchos acabaron con los falangistas. ¿Por qué? Porque eran más aguerridos, eran más combativos, era una ideología más viva. Pues yo entiendo que si tienen esa ideología se radicalicen en ese sentido. Entonces, igual que pasó con gente del Partido Socialista, del movimiento republicano, que por ejemplo acabaron en la guerra, que es cuando el PC realmente coge fuerza, acabaron por ejemplo con los comunistas, pues en el otro lado muchos acabaron con Falange, en Falange o con los carlistas. Entonces, bueno, pues en ese marco de pugna europea, claro, a mí decirme, no, es que si no hubiera pasado no sé qué, hubiera habido una democracia liberal. Hay que ser sinceros y objetivos, y incluso yo, cada uno tiene sus filias y sus fobias, pero yo cuando veo la insurrección de octubre, para mí la insurrección de octubre hay dos grupos destacados que se levantan contra la legalidad burguesa, por así decirlo, de la República. Es decir, van a meter al gobierno a la acera. Las organizaciones obreras y las independentistas ven que eso va a llevar a que se implante el fascismo, entonces ellos se levantan en armas. En Cataluña no se terminan de atrever y los repelen rápido, y en Asturias triunfa la insurrección armada y mandan al ejército. Estás hablando del 1934, ¿no? Claro, la insurrección sí. Entonces, porque en el 33 ganan las elecciones. Bueno, es que para mí pierde la izquierda, más que ganar la derecha, pierde la izquierda por lo mal que lo hicieron. Y la cuestión es que si te estás insurreccionando en armas, es decir, tú no puedes decir que esa gente está defendiendo la democracia. Y lo digo de una perspectiva obrera, revolucionaria, es lo correcto. Pero no puedes decir, es decir, hay que ser honrado. No puedes decir que estaban levantándose por la democracia liberal. Claro, porque esa gente moría por sus ideas y no eran las de la democracia liberal. Y voy a decir más, la represión de Azaña, por ejemplo, en el campo, el tema de los anarquistas, etcétera. Claro, es que fue también la República la que los reprimió. Y era la República con Azaña. Y luego llegó al Parlamento y dijo que lo que se había hecho, bien hecho estaba. Y, hombre, bien hecho yo creo que no estaba. Y cuando pasó lo de las iglesias, ¿qué hizo Azaña? Azaña se lavó las manos. Y sobre esto voy a decir algo polémico, pero no hay evidencias de quién fue exactamente. Hay muchas versiones. A mí hay dos que me parecen las más probables, por así decirlo, teniendo en cuenta quién se benefició de ello. Y hay dos opciones. Una es que fueran gente radical, vamos a decir, del bando republicano, por así decirlo, para entender los bandos de la guerra. Que la gente dice que son los comunistas. Los comunistas eran 4 en esa época, una debilidad absoluta por las políticas, copiadas, mandadas desde Moscú, y ellos pues hacían aquí cosas como que cuando se proclamó la República, que era algo de masas, tuve las imágenes, la gente enfervorecida en la calle, y ellos pues iban en unas furgonetas gritando abajo la República, vivan los soviets. Pues obviamente tenían un rechazo manifiesto de la gente y prácticamente se quedaron sin militancia. Y aparte, si tú ves lo que en su momento decía Bullejos, etcétera, Bullejos era el secretario general, es que no tenía nada que ver. Los comunistas no estaban ahí metidos para nada. Si alguien cometió eso, serían los que tenían fuerza para hacerlo, que eran bien los anarquistas, bien parte de las milicias socialistas, que aunque lo condenaron, es verdad que los que tenían grupos fuertes para ejercer la violencia aquí en España, en ese sector, eran ellos. Entonces, si tuvo que ser alguien con capacidad de hacerlo. Y los comunistas, desde luego, no la tenían. Y luego hay otra versión, por ejemplo, Lister habla de ello,
Enrique Lister, en sus memorias, él habla de que fuera falsa bandera, que dentro de ese conflicto que hubo con los monárquicos, de los círculos monárquicos que empiezan a movilizarse al poco de proclamarse la República, hay unos incidentes violentos y ahí se quema la primera iglesia. Y Carrillo, por ejemplo, que no es santo de mi devoción, pero Carrillo dice que también lo más probable es que, Santiago Carrillo, es que fuera alguien de la derecha para crear un clímax, bueno, en el cual se pudiera ir contra la República. Pero es que independientemente de lo que pasara, es algo deleznable que estuvieran quemando iglesias. Y me da igual la ideología que tenga quien sea. De hecho, si leéis crónicas o memorias de gente comunista incluso de esa época, van a decir que es repulsivo lo que se hizo. Y hay que ser crítico, es decir, que he visto a gente que defiende la República en PAC, como del 31 al 39, de hecho, y es como, no, es que algo harían, ¿no? Y las monjas también algo harían, no hicieron nada. No hicieron nada, lo que hicieron fue sufrir, igual que al revés también pasó. Entonces, porque en el campo se hicieron atrocidades también por parte de caciques, los matones de los caciques, etcétera. Entonces, cuando pasa tanto tiempo, yo creo que hay que tener un poco de equilibrio a la hora de poder admitir las cosas que se hicieron mal y no sentirte traidor a lo que tú puedas pensar o no. Es decir, los hechos son independientes de la ideología que puedas tener. Entonces, esto que pasó, por ejemplo, con lo de las iglesias, el Estado no quiso hacer nada. Azaña no quiso hacer nada. Entonces permitió que se fuera haciendo bola cada vez más, cada vez era más amplio, que vamos a quemar iglesias, y al final se creó una espiral de violencia que fue a más, y que eso era imparable ya. Obviamente esa pugna europea influyó, pero los problemas internos nacionales son los que llevaron a esa agudización de la violencia y que llevó al final a que hubiera ese alzamiento que fracasó y por eso se inicia la guerra, porque si el alzamiento nacional hubiera triunfado, no hubiera habido guerra, es decir, hubieran quitado al que estaba y hubieran puesto a Franco o a Sanjurjo si no hubiera muerto en extrañas circunstancias. Pero eso es lo que sucedió. Entonces, yo lo que quiero decir en primer lugar es, por favor, que la gente no vea la República como un pack, como algo totalmente cohesionado, coherente a lo largo del tiempo y reivindicable como por una sola ideología. Eso es absurdo, porque hubo unos cambios, vamos, del blanco al negro, sobre todo de la CEDA al Frente Popular y de el bienio progresista a cuando entra la CEDA. O sea, es que intentar reivindicarlo como un todo y extrapolarlo ahora con el tema de la memoria, yo de verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, me parece desvirtuar la historia y encima veo que hay historiadores que se prestan a ello. Se prestan a ello para... Pues, hombre, pues será por sacar algo sacarán, obviamente. No creo que a la gente le guste, alguna habrá, pero no creo que a la mayoría de la gente que ha estado firmando estas jornadas y demás les guste retorcer la historia, porque yo creo que lo más benévolo que puedo ser con lo que se ha estado haciendo es que estén retorciendo la historia, por no decir algo peor. Entonces, yo simplemente quiero dejar eso claro y quiero dejar claro también que eso de ese relato de es la democracia contra no sé qué, no es muy real. Igual que desde el bando nacional se hablaba de es prácticamente la cristiandad, porque ellos usaban términos, ¿no? Usaron mucho la religión a su favor, contra el comunismo. Ya, pero es que el comunismo en España hasta prácticamente el 36 no empiezan a crecer. Es decir, ni había. O sea, el conflicto aquí era con la UGT, era con los anarquistas, era con la federación que montan en el campo, era con otra gente, no era con los comunistas porque eran muy pocos. Y además, incluso antes de llegar a la República, la poca fuerza que tenían la desgastaron peleándose con los socialistas. Es decir, violencia dentro de la propia izquierda, por así decirlo, hasta el punto de que los comunistas hay un conflicto en un congreso de la UGT y matan a uno del PSOE. O sea, llegaban a esos puntos, es decir, había violencia real y llegan muy desgastados a la República y con las políticas que tenían, más todavía. Entonces el PC prácticamente no juega ningún papel relevante casi hasta el final de la República. Y Roberto, bueno, dos preguntas. Antes de pasar a entender lo que es el fascismo, ¿no? Antes has hablado de que termina siendo un movimiento internacional, pues entender cómo empieza el fascismo en el mundo, ¿no? Quién lo inicia, dónde, etcétera. Entonces, pero antes de eso,
rápidamente, has hablado de la quema de iglesias. Entonces, por un lado, la persecución religiosa en España empieza antes de la guerra civil, y luego también hay gente que habla de una segunda cruzada cuando se refiere a la guerra civil. ¿Eso tiene sentido? A ver, a nivel propagandista, sí. O sea, a Ujú, nivel propagandístico, claro. De hecho, mira, el otro día fui a Horizonte y estaban hablando en el intermedio sobre los lemas, ujú, ¿no? Y decían, no, es que la izquierda, ujú, los lemas de la izquierda siempre son los mejores, siempre triunfan, siempre son, ¿no? Decían, no pasarán, alguno más así. Claro, yo me di la vuelta y dije, no es cierto, no es cierto. O sea, tú ves aquí en España las canciones, la uniformidad, los lemas, por ejemplo, y se lo dije yo, le dije, es que arriba España es suyo. Es ujú, decir, surge ahí. Y el de una grande y libre, todo eso surge ahí. Y tienen una puesta en escena muy buena, pero muy buena. Y a mí me crea mucho rechazo porque para mí es antitético, pero hay que admitir que a nivel de imagen, de estética, claro, porque Farcimo daba mucha importancia a lo estético, pues ujú, lo hicieron muy bien. Y claro, ¿la cruzada tiene sentido? Pues en un sentido de propaganda para luego hablar del nacionalcatolicismo y coger a la religión en su provecho, pues sí, claro, y de hecho lo hicieron bien, porque al principio les funcionó muy bien. Luego dentro de la iglesia hubo mucha gente, cuando ya la dictadura aflojó, dentro de la iglesia que fueron precisamente los más antifranquistas. O sea, en ujú, ese sentido a la iglesia tampoco se la puede criminalizar porque hubo gente que se jugó el cuello cuando tenía una vida muy privilegiada por ayudar a la gente que era de la oposición contra la dictadura. Entonces yo no culpabilizo a la iglesia. En la iglesia hay de todo, igual que hay de todo ahora. Igual que hay de todo en todos los grupos humanos. La iglesia es un ente muy grande. Y aquí en ujú, España, pues más aún. Entonces yo no les culpabilizo porque todos los regímenes se aprovechan de la iglesia que tiene más poder para intentar llegar a la gente. Es que eso lo hicieron hasta la Unión Soviética. O sea, yo no puedo decir, oh, no, es que lo hacen todos. O sea, es una cuestión de ver los recursos que hay e intentar atraerlos a tu favor. O sea, yo lo entiendo a nivel de, hablando en términos más modernos de marketing, lo entiendo, pero a nivel de lo que realmente fue, yo creo que gente cristiana hubo en todos sitios. De hecho, si se ven las afiliaciones, porque había datos sobre esto, de la gente que creía dentro del Partido Socialista era muchísima. Dentro del Partido Socialista, no te digo ya el ujú, republicano. Y sí, en el Partido Comunista también había mucha gente que creía. Porque España es un país, lo es ahora, imagínate, hace tantos años. O sea, es obvio. Es obvio. Y sobre la violencia que dices, sí. Para mí inicia el principio de no retorno. Porque la gente se lo tomó como quieren acabar con nosotros por lo que somos. Y eso hizo que los curas o determinados sacerdotes, sobre todo en el mundo rural, fueran los que realmente movilizaran a la gente. ¿Y contra quién la movilizaron? Contra esa ujú, república que no les protegía y que ellos decían que les atacaban. Entonces, claro, cuando se empiezan a producir ataques, pues yo veo un discurso para sus intereses bastante coherente y además con bastante gancho. Sobre todo porque en el otro bando no lo usaron. Al revés. Entonces yo creo que esa violencia, pues es, sobre todo el no, porque la violencia se puede producir, eso no lo puedes controlar. Lo que tú puedes controlar es qué haces contra esa violencia. Si la República hubiera desplegado todos sus recursos contra esa gente que estaba atacando a las iglesias, el problema se hubiera zanjado y no hubieran ujú, podido usarlo en el futuro. Pero claro, es que se vieron contra, yo creo que a nivel de relato se vieron contra la espada y la pared. Y claro, cuando te ponen en una situación así, pues solo te queda un camino, ¿no? Y eso yo creo que lo supieron aprovechar y fue uno de los grandes errores de la República, porque hubo, cuando el alzamiento es que hubo regiones enteras que precisamente los vínculos religiosos, por así decirlo, son en gran parte los que facilitaron que dominaran en sitios sin tener que pegar prácticamente ni un tiro. ujú. Pues bueno, Roberto, gracias por la aclaración. Y bueno, has hablado ahora de estética del fascismo. Entonces, bueno, si quieres vamos a ello. Y es que, ¿qué es exactamente el fascismo? ¿Cuándo nace el fascismo? ¿Quién lidera? ¿Quién lo impulsa? Si, bueno, era de derechas o de izquierdas o de qué. Bueno, entonces ahí lo que tú quieras. Bueno, yo sobre la izquierda y la derecha, yo lo Ujú, uso a nivel histórico para que la gente lo entienda. ujú, Pero los fascistas no se consideran de derechas. O sea, solo lo digo, para mí sí son reaccionarios, son contrarrevolucionarios, pero ellos no se consideran así, igual que, por ejemplo, los comunistas tampoco son de izquierdas. Se lo han aprovechado por el tema de las masas, llegar a gente, pero ellos siempre han intentado tener, a nivel histórico, y aquí sí que me abstraigo para no hablar en primera persona,
pero es verdad que no se consideran, no se autodefinen como de izquierdas o de derecha. Entonces, este intento de clasificar, pues a no ser que sea a nivel histórico para explicar, pues a veces lo único que puede hacer es confundir más. Para mí es la derecha radical. Hay gente que habla de derecha revolucionaria incluso, a mí no me lo parece, pero sí es contrarrevolucionaria y sí tiene una serie de métodos que son muy distintos a los de la derecha clásica. O sea, eso es innegable. Sí que es verdad que Mussolini, que es con el que se inicia, y con Mussolini y los suyos, él sí viene del socialismo. Pero él reniega de ese internacionalismo, reniega de la lucha de clases, reniega de una serie de cuestiones y empieza a desarrollar una especie de socialismo nacional que luego termina siendo este fascismo. El fascismo surge como, por lo menos en un principio, como un movimiento de acción. Es decir, la ideología es como que llega después, lo dice el propio Mussolini. Y ellos tenían un programa al principio que al final que era bastante más transformador, por así decirlo, que lo que terminaron haciendo, pero lo dejan de lado por esa practicidad de lo que necesitamos ahora es otra cosa y necesitamos el apoyo de la oligarquía italiana para poder llegar al poder. Entonces los fascios ya existían de antes de él tiene como el suyo propio y al final termina aglutinando todo. Hay una marcha sobre Roma y en esa marcha sobre Roma que hubieran hecho con él o sin él, porque los jerarcas es verdad que si tenían que enfrentarse al duce no tenían ningún problema. De hecho, la marcha sobre Roma hubieran marchado sin él, que es algo, bueno, curioso. Luego, teniendo en cuenta cómo acaba y demás, los intentos de quitarle, ya te das cuenta de que la estructura que tenían a lo mejor no era tan centralizada como se podía pensar. Y él llega al poder en Italia y los primeros años no es una dictadura como se pueda entender posteriormente, ¿no? Dimitrov, por ejemplo, hablaba de que el fascismo podía tomar determinadas formas dependiendo de la fuerza que tuviera o no. Los primeros años hay parlamentarismo. Roberto, disculpa. Bueno, o sea, Mussolini, ¿en qué año llega al poder para aclararlo? Y luego Dimitrov, ¿te refieres al búlgaro o a quién? Sí, me refiero a Georgi Dimitrov y él es el que desarrolla toda la cuestión desde un punto de vista marxista, o por lo menos lo que ha pasado un poco a la posteridad, es él el que lo desarrolla. Es alguien, aunque estés en contra, es alguien a quien leer y a quien, aunque sea, contrastar. Y sobre la marcha sobre Roma, pues es en el 22. Él llega al poder en el 22. Al rey le dicen que son muchos más de los que realmente fueron. Sí estaban dispuestos a combatir. O sea, eso de que fue una comparsa y que era todo, sí estaban dispuestos a combatir. Pero, bueno, los tiempos estaban cambiando. Había mucho miedo, sobre todo al sindicalismo italiano, que tenía mucha potencia y que ellos intentaban tomar el poder. O sea, cada X tiempo hacían huelgas que el objetivo era tomar el poder. Entonces, lo que era la aristocracia, por así decirlo, lo que eran los grandes poderes fácticos de Italia, pues no querían que esta gente, sobre todo en el sur, pues dieran tantos problemas. Entonces, vieron en Mussolini una salida de orden a esto. Y es verdad que él llega y en los primeros años sigue habiendo elecciones, sigue habiendo parlamentos, sigue habiendo oposición, pero es verdad que van cambiando las cosas, sacan una serie de leyes para favorecer al partido que va a gobernar, a Matteotti le secuestran y le asesinan y a partir de ahí, que luego terminarán admitiéndolo, a partir de ahí se implanta una dictadura más dura que luego ha pasado un poco a la posteridad. Sobre el fascismo yo he de ser sincero, yo voy a dar mi definición, yo tengo la mía propia, pero y no es la de Dimitrov, porque creo que es muy incompleta, porque la hicieron para definir lo que pasó en Alemania, para intentar combatirlo, para solucionar sus errores, que fueron muchísimos. La Internacional Comunista lo hizo muy mal. Y en Alemania, si Hitler llega al poder, entre otras cosas, porque los comunistas se dedicaban más, y los socialistas también, quiero decir, es mutuo, a pelearse entre ellos que a hacer frente contra Hitler, porque de hecho al principio le minusvaloraban. El enemigo eran los socialfascistas, que eran los socialistas. O sea, el enemigo no era Hitler y los suyos. Entonces, claro, se desgastaron entre ellos y Hitler aprovechó la situación. En ese sentido, fueron inteligentes. Pero bueno, volviendo a lo de la definición del fascismo, yo, desde el respeto a todos los que me están viendo, yo voy a hablar un poco de la visión general de varios autores, pero y voy a dar mi definición, porque yo la tengo, pero yo quiero decir que a mí lo que me molesta es que no haya definición y que todo sea fascismo. Es decir, no tenéis por qué compartirme definición, por supuesto que no, pero tened una vuestra o tened una que sea la que os gusta o lo que queráis, porque no todo es blanco-negro. Es decir, a mí, por ejemplo, cuando hay fascistas que dicen, no, el fascismo es una cosa que solo existió en Italia y es un movimiento de época y ahora ya no tiene sentido y ahora es otra cosa. Bueno, yo solo respeto, es decir, sí fue un movimiento de época y el comunismo con la Revolución Rusa también fue un movimiento de época, pero trasciende esa época.
que haya tenido esa época de oro, por así decirlo, trasciende esa época. Entonces, a mí esa definición solo no me vale. Obviamente el fascismo es un movimiento de época, sí. Luego, es fruto de la modernidad. Es una cosa que quiero poner ahí el punto porque mucha gente solo dice, es la dictadura terrorista abierta del gran capital. Sí, muy bien, pero aparte de eso, o sea, aparte de que sea una dominación autoritaria, precisamente ante el miedo a la revolución y al movimiento obrero, independientemente de que el terror sea uno de los... El terror al enemigo, me refiero. También es, para mí, la violencia y el terror son instrumento principal, pero solo eso no vale, porque la violencia y el terror también se hacen en otros regímenes, o sea, no vale solo para definir al fascismo. Y luego, aunque respeten la tradición y la usen, ¿no?, para conectar con la gente, no son partidos del antiguo régimen. El fascismo no es un movimiento del antiguo régimen. El fascismo es fruto de la modernidad, como el liberalismo y el comunismo. Y ellos no se consideran preliberales, ellos se consideran postmarxistas. O sea, por dejarlo claro, ellos se consideran así. Esto es lo que dicen ellos. O sea, tú ves a Mussolini sobre el fascismo, esto es lo que ellos decían. Entonces, a mí esto, no, lo de postmarxista sí me parece incorrecto porque creo que es la pugna. O sea, si hubieran ganado y se hubiera impuesto, pues bueno, entonces lo puedo entender. Pero como eso no ha sido así, pues no lo considero post, sino coetáneo. Es decir, mantienen una pugna. De hecho, cuando hay problemas sociales, cuando vuelve a haber otra vez efervescencia, y lo estamos viendo en algunos sitios, vuelve a haber gente que, aunque no sean ellos, sí reivindican cosas y al final la gente incluso se llaman a los unos a los otros justo estas cosas, estas ideologías que estamos, o estos movimientos que estamos hablando. Entonces, bueno, yo solo por dejar esto claro. Más cuestiones que yo creo que son importantes. Hay muchos regímenes que pueden ser considerados o que se consideran como fascistas y no son todos iguales, porque tienen peculiaridades nacionales. Entonces yo creo que a la hora, esto Stanley Payne lo dice, a la hora, por ejemplo, de categorizar el fascismo, lo que hay que hacer es intentar coger lo que comparten, ¿no?, lo que es esa esencia que todos comparten. Porque, por ejemplo, mucha gente que dice, no, el fascismo es racista. No es cierto. Racista era en Alemania y forzaron a Italia, porque forzaron a Mussolini a deportar, por ejemplo, a judíos. O sea, sí terminó siendo racista, pero ellos no eran racistas. Fue por imposición de otros. Entonces, claro, que todo lo que suena conservador o a tradicional o a represión sea fascista es erróneo, porque un régimen del antiguo régimen, válgame la redundancia, puede ser muy represivo. Un país comunista puede ser es muy represivo también. Es que no es cierto. O sea, no todo lo represivo y conservador es sinónimo de fascismo, y creo que es lo que hay que evitar. Yo respeto, porque normalmente las definiciones son como una serie de rasgos que la gente junta y que son como las que más les llaman la atención. Pero yo lo que sí que pido es que por lo menos la gente salga del cliché de no es que todo lo reaccionario o todo lo conservador es fascista. No, no es cierto. Igual que todo lo que quiera redistribuir la riqueza no es comunismo. No es comunismo, porque entonces Keynes también sería comunista y no era comunista. Entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer generalizaciones que no llevan a ningún sitio. Luego hay aspectos para mí que son muy importantes, como el tema de la voluntad, el tema de la disciplina, de la obediencia. En el fascismo creo que son cosas muy importantes. El culto a la personalidad, aunque los países que más se han desarrollado en cuanto al fascismo, es verdad que sí que lo tenían, pero hay en otros que no tenían ese culto, por así decirlo, ¿no? Del Duce, el Führer. Bueno, el caudillo es porque lo copiaron, pero no todos los movimientos lo han tenido así. Y aparte tampoco es algo exclusivo del fascismo, porque los populistas lo tienen. En países comunistas o considerados comunistas también tuvieron ese rasgo. Entonces, claro, hay que tener cuidado con estas cosas a la hora de solo sumar unas características, porque, claro, son características que le puedes aplicar a cualquier partido conservador del mundo. Entonces, si todo es fascista, nada es fascista. Y el fascismo... Porque sé que hay gente que me va a comer de has dicho que es una dictadura al servicio, o que está al servicio de la ideología del capital financiero en los momentos de crisis. Bueno, es que yo lo pienso, pero del capital financiero nacional. Yo quiero poner ahí la puntilla, porque claro, van a decir, no, pero es que Mussolini quemó que es una cuestión icónica del fascismo, pero claro, porque era del capital extranjero. Pero el capital nacional, el gran capital nacional italiano, sí apoyó a Mussolini. Es decir, pueden tener incluso flamas anticapitalistas, entre comillas, porque es de ese tipo de capitalismo liberal, pero claro, es porque es contra los que están fuera, pero el propio sí lo quieren, porque el fascismo es interclasista, tiende a conciliar.
Es una gran diferencia, por ejemplo, cuando hablan de su socialismo nacional con el socialismo, vamos a decir, marxista, por así decirlo. O sea, es una diferencia para mí muy importante, porque para unos tienen posiciones de clase y los otros tienen posiciones de conciliación de clases. Y parece una cosa nimia, pero claro, para mí es antitético. Y luego hay muchos, no sé que me quieras interrumpir porque quiero hablar de la gente No. de lo mismo y del origen, pero porque ahora me viene al hilo, hay mucha gente, y estoy hablando de gente como Hannah Arendt, con su teoría del totalitarismo, que iguala el comunismo y el fascismo como si fueran lo mismo, como Furet, que lo llama el hermano, pero como antagónico, hermano enemigo, es como lo llama. Pero luego hay gente como Ernst Nolte, que es curioso porque él dice que el fascismo surge en reacción al comunismo, que yo eso estoy de acuerdo, pero parcialmente, porque en muchos sitios, por ejemplo aquí en España, no había comunismo fuerte, es decir, cuando surge es contra el movimiento obrero y la revolución, pero no está encarnada en los comunistas ahí. Pero sí que es verdad que usan al comunismo como ese miedo que viene del este y que van a destruir lo que es Occidente, ¿no? Eso lo usan y lo usan bien, es decir, lo hacen bien. Es un poco el que viene el coco de ahora, pero lo hacen bien, pero el peligro, quitando en Alemania, en el resto de países no fueron los comunistas hasta ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, simplemente decir que yo sí creo que en parte reacciona. Por eso hay gente que lo dice los revolucionarios de derechas, para mí son los contrarrevolucionarios. Pero sí tienen esa pugna con el comunismo y si no hubiera existido el comunismo, es cierto que ese fascismo a lo mejor no hubiera tenido sentido de ser histórico y hubiera habido otro movimiento diferente. No tan agresivo, no tan violento, no tan enfocado al ir al asalto, claro, porque otra característica del fascismo es que ellos van al asalto. O sea, ellos no entienden de soflamas de libertad. No. Ellos van al asalto, van a tomar el poder y van a implantar el sentir nacional que dicen ellos. Y van a implantar el nuevo Estado fascista, el nuevo Estado de orden, que luego cuando se internacionaliza, por cuando llega Hitler al poder, es el nuevo orden mundial, que es el nuevo orden mundial que van a implantar ellos. Entonces, claro, estos expertos en fascismo y en comunismo, algunos, tuvieron una disputa muy grande con Hobsbawm, que es con quien yo estoy más de acuerdo, que es un historiador británico de la historia social, que precisamente él decía que sí, que es verdad que el comunismo tuvo que ver, pero que iba más allá de eso. Y es un poco la posición que tengo yo, de que el fascismo sí que es verdad que utiliza el comunismo y tiene ese sentido histórico, pero lo que realmente tenía miedo la gente era esos partidos socialistas fuertes, a esos sindicatos, a esas huelgas, es a lo que tenían miedo, aunque la revolución bolchevique fue como la ejemplificación luego de lo que podía pasar si esa gente seguía avanzando en cada uno de los países. Y entonces hay esa pugna entre unos y otros. Entonces, para mí, el fascismo y el comunismo son dos fenómenos diferentes que pugnan durante un periodo histórico, sobre todo en esos años de entreguerras y en la propia guerra mundial, pero que tienen un carácter antitético. ¿Por qué tienen un carácter antitético? Por la posición de clase. Yo creo que es ahí en lo que son radicalmente diferentes e irreconciliables. Entonces, y Roberto, ¿tiene algún parecido las legiones romanas, ¿no? El Imperio Romano con el fascismo italiano? Lo digo por ese ave, ese levantar las manos. Bueno, tiene que ver de que cogen la simbología nacional, en este caso de Italia, se la apropian y bueno, la utilizan para conectar con la gente. Es lo que digo antes, a nivel de propaganda, pues a mí me parecían unos genios. Y los alemanes también. Los alemanes, tú cuando ves los desfiles o cuando ves, yo por ejemplo, que me gusta mucho la oratoria, me gustan mucho los discursos, pues yo me he leído y he visto todos los que están grabados y los que no me los he leído, las transcripciones. Y tú cuando ves las fotos, la disposición, o sea, eran los mejores. De hecho, la Unión Soviética luego después aprende y también hacen, a veces ves el 1 de mayo, el desfile de la victoria, tú lo ves y dices, ¿cómo ha cambiado en comparación de lo que hacían antes? Porque es verdad que se copiaban mucho en algunas cosas, es lo que tiene la competencia. Ledesma hablaba del plagio ineficaz por cuando las milicias se profesionalizaban en España y actuaban igual que actuaban sus escuadras. Pero claro, la Guardia Roja existía de antes. El partido de Ledesma tenía González Cuadras, por ejemplo, que es un experto español en fascismo, en la derecha, él habla de que el partido de Ledesma tenía una estructura que era igual que la de los comunistas y eso existía de antes. Es decir, se copiaban unos a otros porque es como las empresas cuando innovan, ¿no? Una empresa innova en algo y la otra empresa o innova también copiándolo y se pone al nivel o quiebra, ¿no? Pues con estos movimientos pasaba eso también. A nivel de métodos, los dos usaban la violencia. Claro, pero el comunismo usa la violencia igual que el fascismo, nada más que no es la prioridad. O sea, no es lo único en lo que, sin embargo, el fascismo sí que es el asalto viril al poder.
Y digo viril porque es lo que usan ellos de retórica. Entonces, claro, en ese sentido, pues tienen similitudes en cosas, porque obviamente con esa pugna pasa, pero tienen una esencia que para mí es antitética. Yo creo que un fascista también me diría que es antitética también, la verdad. No creo que se ofendiera por esto. ¿Y qué clases sociales componían el fascismo? Bueno, ellos tuvieron apoyos de la clase media en un principio. Tenían también mucho apoyo de exmilitares que habían estado combatiendo y demás, que esos eran obreros en el fondo, nada más que parados, pero eran obreros. Y ellos disputaron, por eso digo que, y esto es importante a la hora de ver al fascismo, que era un movimiento de masas. Es decir, ellos aspiraban a competir con los sindicatos, con los partidos obreros revolucionarios, los comunistas, a quitarles a los trabajadores y llevárselos ellos. O sea, ellos competían en ese aspecto, en Alemania especialmente. Entonces, claro, ellos empiezan con el apoyo de esa gente, de las clases medias, pero cuando Mussolini llega al poder, llega sin pegar ni un tiro. Es decir, son los que dominan el país, la élite económica y política, los que dicen, necesitamos a Mussolini y a los suyos. Y en Alemania, Hindenburg, que ya está mal, está casi senil, él es el que dice, bueno, ¿qué hago ahora? Porque él intentó incluso, es que estuvo con los socialdemócratas también durante un tiempo, es decir, él intentó hacer salidas, pero no cuadraba. Y cuando parecía que los nazis iban para abajo, porque es verdad que pegaron un pequeño bajón, las anteriores elecciones a llegar Hitler al poder tuvieron mucha potencia los nazis. Y de repente empiezan a bajar. Pero él consigue, precisamente por la situación que había catastrófica, él consigue que le llamen a gobernar. Y claro, eso ya, al poco tiempo, pasó el incendio del Reichstag, que de hecho de esto hay mucha polémica. Lo más acertado a nivel general no es la visión comunista de los nazis hicieron falsa bandera, sino que era tampoco la de los nazis de los comunistas lo han hecho, sino alguien pues mal psicológicamente y que bueno, porque quiso él hacerlo, pues hizo esa acción. ¿Qué hicieron los nazis? Aprovecharlo. Y ahí terminaron de apretar y ahí se inicia la dictadura dura, por así decirlo, y ya Hitler pues ya no le para a nadie hasta la Segunda Guerra Mundial. Y el fascismo, siguiendo con el fascismo, ¿era un movimiento anticatólico o qué pensaban de la religión? ¿Qué relación tenían con la iglesia? Y, Yo te voy a ser sincero, leyendo a Mussolini, sobre todo al principio, antes de los pactos de Letrán. Y ellos, al final, pactan con el Vaticano, arreglan la situación que había desde la unificación de Italia, que le quitaron los territorios a la iglesia, los que tenía, y les dejaron reducidos a prácticamente lo que tienen ahora. Y llega a un acuerdo con Mussolini en el cual pues hace la religión otra vez, vuelve a ocupar el lugar que había tenido siempre en Italia. Entonces, a cambio de eso, pues apoyan el régimen de Mussolini, que antes llamaban al boicot, al boicot al régimen. Entonces, claro, en Italia no tiene ese componente anticatólico, pero cuando ellos hablan del fascismo, el fascismo es como una religión de Estado, del Estado, que está por encima de todo, porque es los intereses del movimiento fascista. Entonces, claro, eso se sitúa por encima de cualquier cosa, pero ellos ven en la religión, como he dicho antes, una herramienta muy útil para poder mantener una mayoría en el país. Entonces, pues ellos la utilizan. Entonces, ¿es anticatólico en Italia? Para mí, bajo ningún concepto. ¿Fue anticatólico en España? Bueno, es que habría que debatir. Yo creo que Franco no era fascista. Tiene como una época más fascistizada por el tema de que el eje está arrasando y está conquistando el mundo y bueno, pues ellos se adaptan un poco a lo que había, pero posteriormente en paz es verdad que reprimen a la gente que está en contra del régimen, a los activos, fusilan a gente, es una dictadura para mí terrorífica igual, pero no creo que sea equiparable a lo que hubo en la Alemania nazi con el nacionalsocialismo o en la Italia de Mussolini. Yo creo que en ese sentido pues no se puede comparar y la mayoría de los, digo de fuera de España, la mayoría de los historiadores hablan de dictadura fascistizada, sobre todo por ese primer periodo, hablan de tradicionalismo represivo, pero no hablan de fascismo en el sentido de es lo mismo que en Italia y en Alemania. Yo eso solo lo veo a historiadores españoles que están muy focalizados, por lo que sea, que no me voy a meter, muy focalizados o ideologizados en cuanto a este tema. Entonces yo, muchas veces cuando es desde fuera y se ve que hay como un poco de unanimidad, no unanimidad, pero si hay pues varias posiciones como muy claras o más
apoyadas, por así decirlo, creo que son más interesantes que gente que lo tiene como más polarizado por motivos evidentes. Por motivos Ujú, evidentes. ujú. Hay un usuario que se llama yo mismo S224.000 que pregunta si habría relación entre el fascismo y la militarización del país. Entiendo que se refiere a Italia. No sé Sí, bueno, en tu Italia o respuesta. en el Ujú. país Bueno, que me diga. ujú, Sí, claro que sí. O sea, claro que hay, sobre todo en torno al partido, que el partido se amplía, ese partido fascista, y tienen, ya no solo cuando toman el poder, que sí que tienen una visión muy militarizada, sino que luego lo llevan incluso a la sociedad, porque luego ujú, hay un expansionismo, no todos los movimientos fascistas fueron imperialistas, pero por ejemplo el italiano y el alemán sí. Italia, por ujú, ejemplo, cuando se mete en África o se mete en Albania, es por esa idea de volver a tener como el nuevo imperio. Y Alemania exactamente igual. Primero con el ujú, espacio vital y luego el espacio vital fue ampliándose. En una sociedad que no está militarizada, tú no puedes mantener ese ritmo. Es ujú, imposible. Entonces promueven la militarización en el ascenso al poder y una vez en el poder la promueven en la sociedad. Pero también he de decir, esto no es un rasgo único del fascismo. Es decir, porque países con milicias a nivel de, por ejemplo, países populistas o países, es que digo países comunistas para que la gente me entienda, pero me refiero a países socialistas como la Unión Soviética, por ejemplo. Sí había una militarización de la sociedad, porque se entiende que se necesita para poder defenderse de los enemigos externos. Entonces, esto es una característica del fascismo, pero no es una característica única del fascismo, porque hay otro movimiento que para mí es antitético que también lo tiene en el mismo periodo. ujú. Y una pregunta, Roberto. Para seguir entendiendo exactamente, pues eso, qué era el fascismo, ellos, es que ahora me venía a la cabeza la palabra autoritario y totalitario. O sea, bueno, ellos no sé si querían un Estado fuerte o controlar la vida del individuo, o sea, o qué es lo que querían. No sé si tiene sentido esto. Pues yo creo que en parte sí quieren controlar al individuo, pero yo esto de totalitario y autoritario, a mí no me gusta la terminología, por lo que ha terminado Ujú, siendo el totalitarismo. Yo creo que es autoritarismo y es más o menos autoritarismo. Y yo creo que todos los estados se meten un poco en la vida de la gente, porque al final quieren tener una sociedad modélica, entre comillas, para que no tengan problemas de orden social y político. Por lo tanto, al final, es que todo, yo parto de la base marxista de que todos los estados son una dictadura, en el fondo. ujú, Y claro, se meten un poco en la vida de la gente, porque si no se meten en la vida de la gente, puede haber momentos en los que la gente se revuelva y quiere otra cosa diferente. Y obviamente, en estados de orden, ya no hablo solo del fascismo, sino en estados en los que de verdad hay orden y se mantiene, que no se permite que nadie se salga, por así decirlo, de las líneas rojas que marquen, pues obviamente sí que hay un cierto control. Pero también ujú, os digo, hay cierto control en algunos aspectos. Vuelvo al franquismo. El franquismo no es, para mí, es Estado totalitario bajo ningún concepto. Pero si tú no. Bueno, Franco decía lo de. No se haga como yo, no se meta en política, ¿no? Pues que es de chiste porque obviamente él sí estaba metido en política. ujú, Pero la cuestión es que si tú no te metías en política, tú sí tenías cierta libertad en España. Si te metías en política, pues te podían fusilar, depende en qué grado te metieras en política. Pero si no te metes en política, sí tenías esa cierta libertad. Cuando, por ejemplo, Pasolini habla de la Italia negra, que Pasolini era comunista, o sea, lo digo para que la gente no piense que estoy citando aquí a un revisionista que quiere apoyar el fascismo. No, 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 un comunista. Y él habla de la sociedad, no de la dictadura o de Mussolini o de la. No, no, él habla solo de la sociedad rural italiana y dice que echa de menos esa vida. O sea, no el ujú, régimen, no las ideas, no él estaba en contra de todo eso. Pero ese mundo agrario, más familiar, para él era incluso mejor esa sociedad. O sea, lo quiero decir, dejar claro de que muchas veces a mí hay gente que me dice, pero ¿cómo puedes estar en contra de tal de Franco si mira esto? Ya, ya, pero es que de eso no estoy en contra de otras 40 cosas. O sea, que no hace falta para estar en contra de algo mentir o retorcer. O sea, no es necesario. Y a mí es lo que me molesta mucho a día de hoy cuando se habla de estos temas. Que muchas veces para estar en contra de Franco se inventan cosas que no son verdad y que se pueden comprobar. O sea, pues mal favor hacen a la gente que critica a Franco si queda como un mentiroso patológico y como que se está bueno, como que es todo todas. ujú, ujú. Pues, Roberto, a ver, nos han hecho dos preguntas. Bueno, ya están habiendo muchas preguntas, pero yo he Lo que escogido quieras. dos ahora. La primera de todas es, vale, si crees que hay una leyenda negra contra el fascismo en general, y luego ya si quieres pasamos
al segundo bloque del fascismo en España, que Lo que es si quieras. considera Roberto Vaquero que en España ahora mismo hay algún movimiento fascista. Pero antes, Lo si que quieres, quieras. vamos a eso, ¿no? Si hay una leyenda Sí. negra. Sí, Mira, venga. un saludo a Alejandro, que le conozco. Bueno, yo creo que todos los movimientos derrotados tienen leyenda Ujú, negra, todos. Entonces yo ujú. creo que sí que hay leyenda negra sobre el fascismo, igual que hay leyenda negra sobre el comunismo. Porque es Vale. que es lo mismo. Yo muchas veces cuando veo a gente que dice, yo soy antifascista, ¿no? Y se pueden explicarme por qué son antifascistas. Y yo les escucho y les digo, yo no tengo tan claro que seas antifascista. Y se enfadan. Pero es que no, si no hay una comprensión mínima del fenómeno, mínima, tampoco puedes estar en contra de algo, porque estás en contra de algo como puedes estar a favor de otra. O sea, quiero decir, no hay criterio, no hay rigor de ningún tipo. O sea, yo puedo estar y estoy en contra del fascismo, pero no me invento cosas del fascismo para criticarlo, ¿no? Y yo pido que para el comunismo, por ejemplo, se haga lo mismo. Yo siempre digo, puedes estar en contra sin mentir, porque me molesta la gente que se inventa cosas. Por ejemplo, cuando dice, las pagas, y el lema de la Unión Soviética era el que no trabaja no come, ¿no? Y está en un artículo de la Constitución del 36. Digo, hombre, habrá muchas cosas para criticar, pero justo eso. Pues con el Ujú. fascismo creo que pasa igual. Creo que hay gente que se inventa cosas, lo van moviendo, lo escuchan, lo repiten, y claro, y luego tú coges un libro, por ejemplo, de la doctrina de Mussolini, y yo me Ujú. pongo a mirar el libro y digo, pero si es que no dicen eso en ningún sitio. Entonces, claro, yo lo que pido es que la gente conozca antes de criticar o de posicionarse, porque si no es que al final hace flaco favor a su causa, entre comillas. Ujú. Ujú. Pues si quieres vamos a la segunda pregunta, Lo que que es quieras. si existen hoy en día movimientos fascistas y para entender, pues antes también, si realmente existió el fascismo en España. Bueno, en muchos países hay movimientos fascistas, por ejemplo en Grecia, que incluso son fuertes. Y les han ¿Ah, tenido que sí? ilegalizar, incluso después de ilegalizarles ahora están en 3 partidos y los 3 tienen más de 10 diputados. Es decir, hay sitios donde están resurgiendo. O sea, ¿Crees que se deberían ilegalizar los partidos fascistas? pues depende, si hacen terrorismo, sí. Ujú, Claro, si hacen terrorismo, sí. Pero si no hacen terrorismo, yo creo que puede ser contraproducente. Porque ya en otros sitios, aquí en España, por ejemplo, a Falange la ilegalizaron. Y no salió muy bien. No salió nada bien. De hecho, luego quiero leer algún fragmento para hablar del fascismo, que me lo he preparado mucho. Voy a leer a los ujú, propios líderes de estas organizaciones hablando sobre ello, pero hay una, bueno, esto lo compré en una tienda de falangistas por internet, pero son el no importa, que es cuando son ilegalizados. Y es que las cosas están muy claras, solo hay que ir a las fuentes. Y sobre los grupos de ahora, ujú, sí hay grupos, pero muy pequeños en España. Yo creo que para mí la derecha radical se divide en 3 grupos. Los tradicionalistas que sí ejercen violencia, los fascistas y la nueva derecha. Yo le llamo nueva derecha populista, pero porque usan el populismo, pero no porque sea malo ni bueno. La izquierda usa la demagogia, lacrimógena. O sea, cada uno tiene sus herramientas. Y yo creo que esta nueva derecha, ahora mismo, se está comiendo las posibilidades de que haya partidos fascistas o fascistizados, ni siquiera fascistas, se los están comiendo este tipo de partidos porque llegan a gobernar en países. Entonces, claro, se los comen. O sea, no tienen posibilidad. Y aquí en España hay un partido que se llama Vox, que yo creo que el ujú, voto y la gente que podría acercarse a esos grupos en un momento de radicalización no se van a acercar porque ven que Vox es la única alternativa para defender determinadas cosas de mínimos que ellos defienden. Entonces, mientras exista un Vox y la gente lo vea útil dentro de esa escena política, no va a haber un partido fascista o fascistizado fuerte en España. Yo creo que no, lo veo muy difícil. Más que ujú, nada porque tampoco hay un movimiento, aunque la gente crea que sí, que vivimos en el socialcomunismo, no hay un movimiento obrero revolución, no hay. Están los de UGT Comisiones, que son del gobierno, el gobierno que es progre, que es otra cosa muy diferente, y las organizaciones comunistas son de 4 personas. Es que no hay ese peligro. Entonces yo veo difícil que surja por esos 2 motivos. ujú. Y si quieres, bueno, antes has comentado que tú crees que Franco no era fascista. Entonces, bueno, preguntarte esto, ¿no? ¿Por qué crees que Franco no era fascista? ¿Quién era José Antonio Primo de Rivera? ¿Quién abanderó el fascismo en España? Bueno, Franco era una persona tradicionalista. De hecho, Ujú, cuando veo sus discursos, por ejemplo, que es lo que más he mirado, porque es donde realmente se los preparan antes, donde intenta componer esa ideología. Y de hecho, Fet de las Jons es un partido conservador tradicionalista. Pues es que en el momento en el que
se desarrolla, pues una guerra, la violencia, etcétera, pues cometieron crímenes atroces, violentos, por supuesto, y criminales para mí. Pero claro, hay que verlo en el contexto de la época en que pasó. Es decir, en los sitios donde ganaban los revolucionarios tampoco era un vergel de paz, amor, justicia y democracia. O sea, hay que ser sinceros. Si la guerra lo hubieran ganado los rojos, hubiera habido represión también. O sea, hay que ser sinceros. Ante todo hay que ser honesto, porque si no, ¿para qué vamos a hablar? Si no somos honestos y estamos haciendo una performance, entonces ¿para qué me siento a hablar con nadie? ¿No? O sea, ¿crees que si la República hubiera ganado, hubiese ocurrido algo parecido? Yo creo que en la República hubiera habido otro conflicto entre los que defendían la legalidad burguesa, por así decirlo, y los que defendían la revolución. Y obviamente, incluso los republicanos, yo creo que hubiera habido mucha represión. De hecho, la hubo incluso durante la guerra. Y yo creo que si hubieran ganado los revolucionarios, pues hubiera habido más incluso, porque hubieran querido preparar las cosas para garantizar la transformación de la sociedad. Claro, las revoluciones son violentas. Las revoluciones, y yo soy una persona revolucionaria, pero yo soy sincero, no voy a mentir a la gente. Es como si digo, no, en la Revolución Rusa no murió nadie, no se mató a nadie, ni se hizo ningún acto violento nunca se violentó a nadie. Pues es que eso es mentir. Y la gente estaría diciendo aquí, perro mentiroso, no le invites más. Porque es que es fácil de comprobar. Es fácil de comprobar. Y las cosas tienen que verse no con la moral de ahora, que parece que le haces así a una persona y le has pegado 7 tiros, con los de esa época, que la gente iba con pistola. Es que había mucho conflicto. O sea, es que es la realidad. Si se prohibió durante la República los grupos de excursionistas porque se mataban unos a otros por ideología. O sea, les prohibieron hasta hacer excursiones. O sea, imagínate el grado de polarización que podía haber. Pero es que decir esto no es... no, es que este es porque es un rojo. No, es que este es porque... No, es que es la verdad. Es que se prohibió. Es que hubo muertos que iban a hacer excursiones, se encontraban y, bueno, pues pasaban cosas y terminó habiendo terrorismo. Porque, claro, la violencia se inicia como choques de que se encuentran, se agreden, van a pegar a los que están vendiendo los periódicos, es decir, eran cosas así, se atacan en los actos, pero terminó siendo terrorismo, de que se iban a buscar a las casas unos a otros y se tiroteaban. De hecho, lo último que sucede, matan a Castillo, que era socialista, le mata obviamente la derecha. ¿Qué hace inmediatamente los socialistas? Porque era socialista. Se juntan, van a buscar. Bueno, primero querían pillar a Gil Robles, pero pillan al final a Calvo Sotelo, le dan el paseillo y le matan. Es decir, y claro, hay gente que dice, no, los asesinos de la República. Hombre, pues yo creo que asesinos ahí eran todos. Porque estaban matando gente, pero es que ese es el contexto de ese momento. Entonces no lo puedo juzgar con la visión de ahora. De, ay, qué malos. Ya, pero es que es lo que sucedía. Es que en el SEU, en el sindicato falangista, te preguntaban si tenías bicicleta, que era si tenías pistola cuando te afiliabas. O sea, tú imagínate que en la primera reunión que tienes al ir a un sitio te dicen, ¿tienes bicicleta? No, consíguela antes de venir. Pero que los otros era igual. De hecho, cuando terminan ilegalizando a Falange, el motivo es porque a Jiménez de Asúa le intentan matar y matan a su escolta que llevaba pistola. Se lían a tiros con él y matan al escolta y el catedrático se libra por... Claro, pues es que ese era el clima que había. Yo no estoy justificando nada, estoy describiendo. O sea, ese era el clima político y social que había. Claro, es que era terrorífico. Iba a más y al final terminaron haciendo terrorismo. Porque ir a buscar a la gente a su casa y pegarle un tiro así, pum, por la espalda, eso es terrorismo. Lo haga quien lo haga. O sea, no es justificable. Y menos... Pero bueno, es que hay gente que se olvida de lo que hacen los suyos, ¿no? No, es que yo como soy de tal... No, en realidad solo los falangistas ejercían violencia. No es cierto. Para mí la violencia empieza con el tema de los monárquicos, esos círculos monárquicos que hay problemas en el 31, y termina viendo quemas de iglesias. Ese es el principio. El principio del fin. Ese es el principio. Y luego ya pues todo va escalando. Y claro, a mí me hace gracia porque aquí habéis traído gente al podcast, que me llevo bien con ellos, pero ¿qué dicen? No, es que la violencia, la empezaron unos otros, y es como, vamos a ver, por favor. O sea, vamos a ser serios, que como si los suyos no mataran a gente exactamente igual. O sea, obviamente Falange no puede iniciar la violencia porque Falange se funda en 1934. Pero el Partido Nacionalista Español de Albiñana está pegando palizas antes de que se proclame la República. Se disuelven con la República porque tenían miedo de que les dijeran que eran los alborotadores.
luego se vuelven a fundar, apoyan un golpe de Estado en el 32, claro, porque la gente dice, no, los golpistas de 1934, ¿vale? Es verdad que quisieron dar un golpe, porque una insurrección es verdad, pero en el 32 todos apoyaron, menos Ramiro Ledesma, todos, incluyendo Primo de Rivera, José Antonio, todos apoyaron el golpe de Sanjurjo. Lo que pasa es que no sale bien, pero todos lo apoyaron. Entonces, claro, a mí cuando, no, es que como si los demócratas fueran los otros, no, es que no había demócratas ahí. Unos querían el golpe de Estado de Sanjurjo y los otros la insurrección de octubre, pero ninguno quería, o sea, si hubiera ganado Sanjurjo, o sea, si hubiera triunfado, no hubiera habido, o sea, hubiera habido un cambio radical. Pero es que si la insurrección de octubre hubiera triunfado, hubiéramos tenido otra cosa distinta. Entonces, claro, ahí los bandos, ¿cuáles son? Al final se aglutinan en dos, pero en cada bando había varios distintos. De hecho, el que mata a Falange, el que destruye a Falange para mí, no son los comunistas ni los republicanos. Quien mata a Falange es Franco y Serrano Suñer, que hacen el decreto de unificación, a Hedilla y a otros les condenan a muerte, a cadenas perpetuas, y hacen un partido que es Fet de las Jons, que a Falconde lo obligan a fugarse a Portugal, que era el líder carlista. Franco es el jefe, elegido por Dios debe ser, porque no sé quién más lo eligió. Y es un partido pues, nacional católico, que llaman ahora, pero es un partido que no tiene nada que ver con el nacionalsindicalismo de Ramiro Ledesma o de Primo de Rivera. No tiene nada que ver. Y sobre la irrupción del fascismo aquí, que me has preguntado, no todos estos grupos que estoy hablando son fascistas. Por ejemplo, el Partido Nacionalista de Albiñana, español, a mí me parece un partido más del antiguo régimen, un partido de la porra, estilo del Somatén. Y de hecho critica a Primo de Rivera por no seguir a Miguel, la línea, por así decirlo, de Miguel Primo de Rivera, porque Primo de Rivera empieza siendo muy conservador, que Ramiro Ledesma se lo echa en cara, porque de hecho es que era aristócrata, y termina en posiciones algo diferentes, o bastante diferentes. Hay una evolución del personaje. Pero vamos, yo creo que el iniciador aquí es Jiménez Caballero, con la Gaceta Literaria, porque es verdad que los promueve la idea y además hace que gente diferente, incluso de diferentes grupos, estén un poco en la misma órbita e interrelación. Entonces yo creo que a nivel cultural o ideológico creo que es uno de los grandes promotores del fascismo en España. He de decir que... Promueve la idea porque la coge de Italia. Todo esto viene de Italia, obviamente, claro. Pero de todas las entonces maneras, el viaje ahí o algo. O... De todas las maneras, o sea, pero de todas maneras... Italia subvencionaba aquí, de hecho daba dinero a Falange, es decir, los italianos se movieron también para intentar extender lo suyo, es decir, no es que no han viajado a Italia, no, es que los italianos venían aquí y luego se llevaban a los carlistas, por ejemplo, para el requeté, para entrenarlos, ellos buscaban incluso opciones diferentes para ver cuál les venía mejor a ellos, o sea, eso por descontado. Lo que quería decir es que la mayoría de ellos no se consideraban fascistas por la especificidad española. Y yo lo digo por honradez, porque para mí si eran fascistas, por ejemplo, Ramiro Ledesma, Primo de Rivera, y lo voy a decir y me van a decir, ellos mismos decían que no. Es verdad. O sea, eso es verdad. Pero tengo aquí las obras completas y las escogidas de José Antonio y de Ledesma, y quiero leer dos cositas que yo creo que pueden ser de interés. Mirad, es un texto que se llama Las Jons no se desvían ante la desviación de Falange Española. En su momento, antes de unirse, porque estos grupos, como recibían dinero de empresarios monárquicos, sobre todo, de grandes financieros, porque los querían usar para chocar con los huelguistas, con los grupos de choque de los socialistas, necesitaban a esta gente igual que en Italia. Entonces los financiaban. Y eso está probado, o sea, es decir, está probado que tenían financiación. Lo que pasa es que hay muchos de ellos que lo que arguyen es, bueno, ¿y qué? Es decir, yo puedo coger dinero y luego actuar como yo quiera, pero la verdad es que sí que fueron rompehuelgas durante mucho tiempo y sí se les vio como algo contrarrevolucionario y no como algo revolucionario. Pero volviendo al tema, voy a leer solo un pequeño fragmento, porque es curioso porque Ledesma dice que él no es fascista, pero llama fascista a José Antonio. Dice, las falanges españolas, y pone FE, fascismo español, están, nos interesa decirlo, fuera de la disciplina jonsista. No tienen nada que ver con las jons, pero sí debemos declarar y precisar que al fundarse las tales falanges lo han hecho utilizando las ideas, los propósitos y las tácticas que las jons han creado y extendido por España. Es decir, ellos son fascistas, pero Ledesma no, pero Ledesma dice que les han copiado en todo. O sea, yo creo que es por la especificidad, por el hecho de ponerlo nacional
de no somos un movimiento extranjero como el comunismo, somos un movimiento nacional. Y por eso tienen ese repudio a una posible internacional fascista. ¿Por qué? Porque ellos se veían a sí mismos como algo exclusivamente nacional contra ese mal que era el comunismo, que era un ente internacional. Que en este sentido, lo del mal no, pero que era un ente internacional, en eso tenían razón, porque la Internacional Comunista ponía y quitaba a los secretarios generales y en España mandaba a delegados internacionales que algunos no hablaban ni el idioma y eran los que ocupaban el puesto del secretario general. El secretario general no era nadie. De hecho, recomiendo leer los libros de Bullejos, que era el secretario en esa época, que luego le echan por hacer lo que luego ellos impusieron y por lo que le fue bien al PC después. O sea, bueno, un esperpento. Pero quiero leer otra cosita de José Antonio, que yo creo que es bastante interesante. Aquí está. Bueno, yo tengo las clásicas, ¿vale? Esto es el típico que tienen todos, de las escogidas. Voy a leer un texto que se titula así: Falange Española de las Jons no es un movimiento fascista, ¿vale? Para que veáis que no me callo lo de que ellos decían que no lo eran. Nota publicada en diciembre de 1934, redactada por José Antonio. Leo muy rápido. Por otra parte, la Falange Española de las Jons no es un movimiento fascista, tiene con el fascismo algunas coincidencias en puntos esenciales de valor universal, pero va perfilándose cada día con caracteres peculiares y está segura de encontrar precisamente por este camino sus posibilidades más fecundas. Y anteriormente, en el párrafo anterior, está criticando que no puede tener dirección internacional, porque son un ente nacional. Entonces, yo creo que no se definían fascistas por este motivo, pero si tú comparas ideológicamente, sobre todo con la Italia de Mussolini, yo veo una cantidad ingente de similitudes y pocas cosas diferentes. O sea, yo creo que era más por cómo venderse como nosotros somos los de aquí y estos están intentando convertirnos en una sucursal de la URSS. Y eso a nivel propagandístico era muy bueno. Justo hay un seguidor que nos preguntaba, ¿por qué crees que es tan difícil encasillar en una ideología José Antonio Primo de Rivera? Para algunos no entra en ninguna de las ideologías tradicionales. Bueno, él tenía la suya, es decir, él era nacional sindicalista. O sea, claro, es difícil encajarle en izquierda y derecha, por ejemplo, a lo mejor, ¿no? Que puedes decir que sí, ahí te doy la razón, es un personaje peculiar. Casi todo el mundo que piensa por sí mismo suele ser difícil de ubicar porque siempre rompe un poco con lo anterior. Pero él adopta el nacionalsindicalismo de Ledesma y hay gente que diría que lo desarrolla más porque lo lleva más a la práctica que Ledesma, que su grupo al final, después de salirse otra vez de Falange, termina siendo muy pequeño. De hecho, los falangistas saquean el despacho de Ledesma, pegan a los militantes que están con los periódicos y demás, con la propaganda, y prácticamente le expulsan de la política, porque tenía mucha más fuerza Falange. O sea, Primo de Rivera tenía mucha más fuerza y sin duda es la figura principal del periodo y la que se impone. A mí Ledesma siempre me ha llamado más la atención en los últimos años, bueno, desde hace bastantes años, siempre, no sé si por las soframas que hace, porque tiene más textos hablando contra el comunismo, pero a la vez respetándolo y diciendo incluso que marcharían hombro con hombro contra el enemigo socialdemócrata, o diciendo que el día que los rojos acepten la patria, que marcharán incluso con las banderas rojas. O sea, unas cosas que dices... No, este sí que es difícil de encajar, ¿no? Luego se intenta llevar con los anarquistas. Primo de Rivera intenta unirse o acercar a Largo Caballero y a su sector, que eran, claro, eran los bolchevizados, era el Lenin español para mucha gente. Para mí, desde luego, no, pero para mucha gente sí. Y es un tipo muy convulso en el que había gente que se movía un poco entre grises y al final terminaron en posiciones muy enfrentadas, pero hay gente que podría haber acabado juntos. De hecho, hubo gente comunista que se pasó al falangismo y hay falangistas que se pasaron a los comunistas. Es decir, hubo ahí una zona de grises que pasaron cosas muy interesantes y que son muy desconocidas, porque se ha impuesto por un lado el relato franquista y por otro el relato actual de la progresía, que no tiene nada que ver ni con unos ni con otros. En realidad, aunque ellos crean que son herederos de, no lo son. Entonces, claro, Primo de Rivera, a mí con los años, o sea, en los últimos años, cuando he profundizado un poco más, me ha llamado más la atención. Le he visto menos señorito, que es un poco la visión que tenía de él, incluso Ledesma se lo llamaba. Pero he visto cosas interesantes y hay una muy interesante, precisamente en el No Importa, en el número 3, solo sacan 3 números, es... vista a la derecha, aviso a los madrugadores, la Falange no es una fuerza cipaya. Y claro, aquí, no lo voy a leer entero, pero es muy largo, es un artículo que
que expresa que, claro, sí, que la izquierda, los comunistas son malísimos y que, claro, es el enemigo, pero que lo mismo, el enemigo también es otro, y que es Ujú. el señorito de la derecha que pide favores, la mitad de las veces no lo paga y se aprovecha de la sangre de ellos para defender sus intereses ultra reaccionarios y conservadores. Entonces, claro, ahí hay unos momentos en los que a lo mejor si las cosas hubieran sido un poco diferentes, lo mismo estaremos hablando de otras cosas ahora, ¿no? Incluso de esas dos personalidades, claro, porque Onésimo Redondo era más ruralista, era más racista, era más religioso, más conservador, pero sin embargo, Primo de Rivera y la última etapa sobre todo, y Ledesma tenían otro estilo diferente. Yo creo que al ser más rompedores, tenían como ese atractivo que hacía que mucha gente se volviera, no voy a decir loca, pero que se volviera, bueno, seguidora acérrima de ellos hasta el punto de que en sus escuadras morían. Ujú. Y Roberto, has hablado de, bueno, el enemigo, un poco de la narrativa franquista, ahora también de José Antonio Primo de Rivera, y es que Franco, tengo entendido que hablaba de el contubernio judeo-masónico. Bueno, eso es Entonces, posterior. ¿qué? Sí. Vale, es posterior, pero ¿y qué pensaba? O sea, ¿eso es verdad? O sea, ¿tiene sentido o no? ¿Los falangistas llegaron a pensar algo de un enemigo externo o...? A ver, es que Sí. los falangistas auténticos, Ujú, por ejemplo, mi abuelo y mi tío abuelo, porque mi familia estaba partida por la mitad, unos ujú, eran socialistas y comunistas, todos pistoleros, eso sí, todos, y los otros eran primera línea de falange. Claro, entonces yo cuando era muy pequeño, yo era muy antifranquista, siendo un ujú, renacuajo, antes de politizarme por mi abuelo, que mi abuelo dejó falange, o sea, se acaba la guerra, pasan 2 años, creo, algo así, y fuera, y lo dejan. Lo dejan por traidor, ¿eh? De que no. Y fueron unos apestados. Y claro, a mí desde pequeño, pues ya me empezaron, ¿no?, a enfocar con esto. Y claro, cuando dicen los falangistas, los franco-falangistas, porque los falangistas los apartaron, los fueron apartando cada vez más, hasta que ya prácticamente solo quedan los que se hicieron adeptos a Franco por poder. Entonces, bueno, yo creo que Franco usaba pues relatos, los judeo-masones, porque venía un poco de la época anterior, pero vamos, el contubernio, que a mí la palabra contubernio me gusta mucho, lo de judeo-masónico no, ujú, pero sí que es verdad que hubo una reunión en la cual, en todas cosas, habló de España y qué iban a hacer con España. Entonces él, a nivel de relato, pues el enemigo internacional era porque eran de fuera, obviamente, pero también había ujú, españoles promoviendo esto porque querían que se acabara la dictadura. Entonces yo lo veo ujú, bien a nivel de, como digo antes, de propaganda, pero a nivel de realidad, yo creo que no. ujú. Vale. Y Roberto, bueno, pasando ya un poco también a la actualidad, hay un seguidor que ha preguntado si consideras a Pinochet fascista. Bueno, aquí tenemos muchos chilenos que nos siguen. Entonces, bueno, ¿qué piensas de eso? Pues yo creo que pasa un poco como con Franco. Ujú, Es verdad que a los enemigos políticos, pues es que los tiraba en aviones, incluso mató a uno en Estados Unidos. O sea, a mí me parece, pero claro, hay gente que no se confunda conmigo, que piense que no es fascista como Mussolini, por ejemplo, no significa que no piense que es un criminal, ujú, o no significa que considero que hizo terrorismo de Estado y que fue, vamos, lo peor que le ha podido pasar a Chile. Pero siendo sincero, yo creo que pasa como con Franco, de que al principio, por ujú, el tema del golpe y acabar con lo que había, pues hubo una represión brutal, y ahí sí podríamos decir que usó métodos fascistas, pero posteriormente, hay que ser sinceros, económicamente sus gurús eran de una escuela liberal. Y el liberalismo no es fascismo. Y las políticas liberales no es el intervencionismo estatal de los fascistas. Entonces yo tengo que ser honrado. A mí sí me parece un criminal, pero salvo el primer periodo, que sí que hay una represión brutal por el momento que es, yo considero que después la dictadura que tiene era una dictadura más bien de tecnócratas, como lo que hubo en España en la última parte. Es decir, si yo dijera que el régimen de Pinochet es fascista, tendría que decir que el de España también. vale. Y al Igual es. igual que hay gente, ujú, y hay gente que dice que los extremos se tocan. ¿Tiene sentido eso? O sea, Hombre, se tocaban tienen... mucho a tiros, de hecho, de matarse, Ujú, pero yo ujú, creo que no. Yo creo que, de hecho, son antitéticos. Es que yo eso de los extremos, esa línea de la política, yo creo que en realidad no es así. Y lo que se encubre con esto es que la moderación, que es justo lo ujú, liberal, lo socialdemócrata, todo este, eso es lo bueno y lo deseable, y que todo lo que hay un poquito más afuera, pues es criminal, totalitario y, claro, hay mucha gente que dice, no, el Nolte, por ejemplo.
el Gulag precedió a Auschwitz, por ejemplo, ¿no? Y dicen, el comunismo y el fascismo son hermanos, vale, muy bien, sí. Y el Congo, lo que hicieron el rey Leopoldo, lo que hizo en el Congo, que mataron más gente que en ningún sitio, o casi en ningún sitio, eso no es un precedente. Es decir, el imperialismo, por ejemplo, que ahí gobernaban movimientos más clásicos, por así decirlo, eso no es criminal y no han iniciado la violencia. O sea, eso no era Hombre, violencia. británicos con indígenas, o sea. Claro, eso no es. Es que he puesto el del Congo porque creo que es el caso peor que se me ocurre, pero Churchill dejó morir a gente en la India con la excusa de no, es que no hay suministros. Ya, y justo había huelgas y problemas, ¿no? Anticoloniales. Entonces, claro, eso de no, la violencia la inician, pues no, yo creo que no. Yo creo que el comunismo y el fascismo son hijos de la Primera Guerra. O sea, no el comunismo, la ideología, porque obviamente Marx, todo esto es precedente, o sea, es anterior, pero el régimen soviético, lo que entendemos por el comunismo soviético, en el poder, sí es hijo de la Primera Guerra Mundial. Y el fascismo también, y están en pugna. Pero claro, es que como si otro tipo de gobiernos o de movimientos políticos no hubieran iniciado la violencia y hecho cosas criminales. Has puesto el ejemplo de los británicos, que creo que es excelente también, porque en suma son los que más daño han hecho en el mundo. Y el caso de los belgas del Congo, yo invito a la gente a que mire, porque hablamos de, se habla en torno de 10 millones de personas por un dominio colonial de explotación económica. 10 millones de personas. Y eso no es violencia. Claro, pues para mí eso es violencia también. Y bueno, hoy en día hay países, y corrígeme si me equivoco, como China, Cuba, Laos, Corea del Norte, Vietnam, que son comunistas, ¿no? Entonces, ¿hay algún país que tenga algunos tintes que te digas esto es un poco fascistoide o podría haber un país fascista? Para mí no hay ningún país fascista como tal en la actualidad. Y lo de los países comunistas, yo creo que eso, cuando cayó Albania, la Unión Soviética antes, etcétera, lo que terminó habiendo son países que mantienen el folclore de simbología, etcétera, por ejemplo China, pero tú ves su economía y son muy capitalistas. Lo que pasa es que no son el capitalismo liberal, democrático, occidental, sino que es un capitalismo de Estado totalmente intervencionista, pero que sí busca esa inversión extranjera. Si hay empresas, la gente del partido está en las empresas, son empresarios también, y lo que hay en China, desde luego, yo no creo que sea fascismo, pero es un régimen muy autoritario, muy represivo, y si tuviera que decir a qué se parece más, si a lo comunista o a lo fascista, en cuanto a el control social, para mí se parecería incluso más al fascismo que al comunismo, pero a nivel económico yo creo que está claro que China no tiene nada de comunista, salvo el nombre de la República Popular, el papel del Partido Comunista, que ni es comunista ni nada, pero es operativo. O sea, operativo sí. De hecho, lo que decía, creo que era Deng Xiaoping, de lo importante no es que el gato sea rojo o negro, algo así era, sino que caza ratones. Pues bueno, pues claro, China caza ratones. Pero no, el gato no es rojo, desde luego, por lo menos para mí, es mi opinión. Yo entiendo que hay gente que diga que lo que ella quiera, pero en Laos, en Vietnam, en Camboya no, porque en Camboya los vietnamitas invaden a los jemeres, que menos mal, porque eso era una atrocidad, y deponen al régimen y ahora es una dictadura terrorífica, pero no, ni siquiera tiene los rasgos de Vietnam o Laos o Corea, ni siquiera lo tiene. ¿Y consideras que hay algún nacionalismo que tenga algunos tintes un poco fascistas? Hombre, yo creo que toda la nueva derecha ha cogido algunos rasgos, pero más de cara a la galería para ganarse a la gente, o cosas que son útiles para ellos, es decir, que son buenas herramientas. Por ejemplo, la figura fuerte del jefe, pues eso estamos viendo que sí que lo están usando. Y luego hay otra serie de cuestiones, por ejemplo, aquí en España hemos visto como de repente Abascal cita a Primo de Rivera. Y es lo típico de, no, es que es la última gota de mi sangre. Y yo, muy bien, vale, sí, es verdad que lo dijo, pero sinceramente, la esencia de Primo de Rivera no era esa. O sea, yo entiendo que él, ante la muerte, diga, ojalá sea mi sangre la última y que sea valiente, vale, lo puedo entender. Pero Primo de Rivera tenía escuadras y ejercían la violencia y querían tomar el poder por la fuerza. Pero claro, pues ¿está realmente reivindicando el legado de Primo de Rivera o está usando realmente todas las herramientas? No, simplemente le usa porque de cara a la galería pues queda bien, igual que alguna reivindicación encubierta de Franco que hacen. Yo creo que Abascal, si gana las elecciones mañana, nos va a hacer volver a 1960. Lo dudo. Ni va a prohibir partidos, ni va a perseguir es que no lo va a hacer. Porque Orbán ha estado 16 años en Hungría y no lo ha hecho.
Es que es mentira. O Meloni está en Italia, y Meloni sí que viene de militar en el fascismo. Y no, porque es la nueva derecha. Es decir, no tienen esa visión de nuevo orden. Es que no es verdad. Cogen algún rasgo que les pueda ser útil, pero yo creo que son cualitativamente diferentes. ¿Y qué más, o sea, podrías contarnos? O sea, ¿tú crees que de alguna manera la derecha populista de la que ahora hablabas está cogiendo más fuerza por lo mismo por lo que el fascismo cogió fuerza? ¿O no? ¿O no tiene nada que A ver? ver, en reacción a, o sea, si es en reacción Ujú, a, sí, porque, a ver, para mí no es nada revolucionario lo woke, es decir, para mí es la ideología del capital financiero internacional, es lo que las grandes empresas quieren, que quieren destruir toda nuestra identidad, todo lo que nos cohesiona y tener consumidores dóciles. Y eso, os digo una cosa, eso une a mucha gente, porque claro, lo cristiano no lo quieren. La conciencia de clase, que hay gente que cree que es antitético, tampoco la quieren. La familia, tampoco la quieren. La conciencia nacional, que ahí estamos todos juntos, vengamos de donde vengamos, tampoco ujú, la quieren. Y lo quieren destruir. Entonces, ante eso, pues obviamente hay una reacción soberanista, que viene desde la derecha principalmente, porque es la verdad, pero hay en sitios, mira Eslovaquia, el Partido Socialista, Robert Fico. En Alemania no lo consiguieron. Que yo el apellido no sé pronunciarlo bien, Sarah Quackenberg o algo así, pero no lo consiguió, pero estuvo a punto de sacar, no sé si eran 34, porque el sistema allí, por nada de votos, era de o 34 o 0, y sacó 0 al final. Y en otros sitios también están surgiendo, Bukele viene de la izquierda también. Nosotros, por ejemplo, venimos también de ahí. Lo que pasa es que digo ujú, venimos porque te echan, es decir, tú no puedes ser de izquierda como más tradicional. No, te echan porque eres fascista para ellos, es que es así. De hecho, hay carteles, yo he visto carteles con Bukele de fascista, y yo pensando, esta gente no sabe lo que es el fascismo. O sea, no lo sabe, de verdad que no. Entonces yo creo que sí ujú. que hay una reacción y que se está disputando. Donald Trump mismamente es parte de esa reacción a lo woke y ha ganado 2 veces. Veremos a ver qué pasa después, pero puede que vuelvan, pero hay una disputa por la hegemonía. Es decir, mira, Alain de Benoist, que es el promotor de la nueva derecha, es un pensador francés, que yo Ujú, recomiendo su lectura, que él coge a Gramsci, es decir, coge a alguien antitético que es comunista, coge una serie de ideas que él considera que son correctas, lo trae a lo suyo, lo adapta y lo usa. Y en vez de ujú, ir a gobernar un país, van a conquistar la hegemonía. Te pongo un ejemplo. Hungría. Ha perdido Orbán. Pero curiosamente, el que está ahora ya está diciendo, no, que la familia sí la va a seguir promoviéndola. Que la identidad de Hungría, hombre, ¿cómo va a cuestionar eso? No, que las fronteras las vamos a defender. Claro, tú empiezas a ver esas cosas y dices, oye, pero eso los opositores a Orbán, es que el poder, la gente que vota Podemos aquí, en Hungría son pocos, pero esos han votado al que ha ganado. La gente como del Partido Socialista de aquí, allí, han votado a este, aunque sea de la derecha. Y el Partido Popular es él, o sea, literalmente. El Partido Popular que dijo que iba a derogar aquí en España muchas leyes del aborto, de no sé qué, nunca cambia nada. Pues allí este hombre, vamos, intocable todo. ¿Por qué? Porque tienen la hegemonía en Hungría. Puede perder por el desgaste, pero hay una serie de cosas que son como de sentido común ya allí y no se pueden ujú. tocar. Eso pasó en Polonia también. Ganó el candidato europeísta hasta unos años, no se ha atrevido a tocar prácticamente nada. Aún así han dicho, no, ahora los que hicieron, y han vuelto a ganar los soberanistas, por así decirlo, de la derecha radical, porque están conquistando la hegemonía en países. Aquí, por ejemplo, hay cosas que no se pueden, mismamente, ser cristiano aquí está mal visto. Tú, ahora mismo en un grupo de gente normal, tú le dices, no, yo soy muy cristiano, voy a misa los domingos. Y tú se lo dices al típico que está un poco aliado y te dice, pero está hasta mal visto. Ya, pero eso en Hungría no está mal visto. ¿Por qué? Porque no tienen la hegemonía. Aquí sí. Aquí todo lo que no sea lo que... Y está habiendo reacción muy fuerte. O sea, desde hace unos años también una reacción muy fuerte, pero había cosas antes aquí que eran incuestionables. Tú tienes que ser feminista. Tienes que ser pro esto, pro lo otro. Y no hay más. Es como un pensamiento único. Luego hablan del fascismo. Más pensamiento único que este no hay. Tiene una serie de dogmas de fe y los tienes que cumplir obligatoriamente. Si no, eres un monstruo. Peor que un fascista. Y esa es la hegemonía que hay aquí, pero se está empezando a disputar. Empieza a haber Ujú, movimientos, yo lo veo, empieza a haber gente, yo por ejemplo que me muevo mucho en el tema de patrullas vecinales, para el tema delincuencial de gente de determinados sitios.
yo lo veo, o sea, hemos pasado de que eso era imposible a que de repente vas a un sitio y te aplauden y hay 100 personas. O sea, eso es una reacción. Y vienen los de Podemos a llamarte fascista, les abuchean y les echan. Eso es una Ujú. reacción. Eso antes no pasaba, Luis, de verdad. Yo llevo pensando lo mismo mucho tiempo. Yo antes no tenía la aceptación en estas cosas que tengo ahora. Y es porque estamos disputando esa hegemonía. O sea, lo importante no es que gane o sea, que pierda el PSOE, que sí, que ojalá pierda mañana. Lo importante Ujú. es que haya un cambio en la hegemonía. Y no es ni el PSOE ni el PP, porque ellos tienen la misma. En Europa gobiernan juntos. Necesitamos un cambio en la hegemonía. Hay que ir a por la hegemonía, no a por solo gobernar, porque gobernando en 4 años no cambias nada. Y sobre todo entre los jóvenes. Hombre, claro, los jóvenes siempre son la fuerza más movilizadora, porque es la que tiene más vida, la que tiene más movimiento. Y está viendo un proceso, la gente dice, no, de derechización. No es que sea derechización, es que la gente está harta. Es que ahora ser español es ser de derechas. Es que estamos viviendo una distopía. Y ya es hora de que, es que yo tengo amigos que dicen, no, es que ahora lo punk es ser cristiano. Y lo dicen, y lo piensas un Ujú. poco y dices, más cosas, pero eso también, porque claro, es Ujú. como lo rebelde. Claro, lo que está bien visto es ser feminista, ponerte el pelo de colores y hablar de cosas extrañas, pero eso está cambiando. Cada vez hay más gente que dice, no, esto no es lo mío, yo quiero otra Ujú. cosa. Ujú. Pues Roberto, ya para terminar, bueno, o sea, la idea un poco también por la de hacer el directo era para entender si la gente empleaba bien el término facha cuando, pues eso, cuando lo más fácil es llamar a alguien, oye, tú eres un facha, tú eres un fascista. Entonces, o sea, para cerrar el directo me gustaría preguntarte esto. Entonces, la gente cuando usa la palabra facha a la ligera es porque no tiene ni idea o A ver, es que porque... facha para mí no es sinónimo de fascista. Yo creo que la Ujú. gente usa facha como insulto, igual que rojo, porque también pasa, Ujú. y es como un insulto. O sea, y que cualquier persona que tenga cualquier rasgo que tú creas que es de derechas es facha. Y cualquier rasgo que sea como más ya es el rojo supremo. Y yo creo que está muy desvirtuado también, porque claro, tú eres cristiano, pues ya eres facha. Ujú. Yo sí hablo mañana de, no, es que habría que expropiar a los fondos buitres. Ya, pero es que hay mucha gente que piensa que son unos criminales. Eso no te hace. Hay más cosas que te hacen ser rojo, ¿no? Pero claro, mucha gente que a mí me dice, no, con eso no me junto, que son unos rojos. Y lo miro y son del PSOE. Y digo, joder, si estos son los rojos, ¿qué seré yo? Pero es que se desvirtúa mucho. Es que la gente lo usa como sinónimo de fascismo y comunismo. Y sinceramente, no es así. Ujú. Pues Roberto, bueno, también o sea, aprovecho para hacer alguna pregunta más de usuarios. El primero, Salvador Fabiola López, que pregunta si crees que Ernesto Jiménez Caballero fue el gran impulsor del fascismo en España. A nivel de la idea, sí. Ujú. A nivel de llevarlo a la práctica, construir movimientos y luego desarrollarla, no. Pero a nivel de la idea, sí, la Gaceta Literaria. Yo creo que es Ujú. el que tiene un papel fundamental a la hora de traer esas ideas aquí, de debatirlas, incluso a gente de sectores diferentes, meterles, entre comillas, en el mismo proyecto de debate. Así que sí. Ujú. Y luego Ignacio Morillo pregunta, bueno, ¿considera que Blas Piñar fue el último fascista en estar en el Congreso? ¿Le parece que tenía razón en su posicionamiento contrario a las comunidades autónomas? Y opinión personal sobre su persona. Bueno, yo creo que él era monárquico. Era monárquico, tradicionalista, algo autoritario, pero habrá gente que me diga de todo por decir esto, pero yo no creo que sea fascista. Yo me he leído Ujú. escritos suyos, me he visto todos sus discursos porque creo que es el mejor orador de los últimos décadas, estamos de 5, 6, 7 décadas. Yo creo que es el mejor con diferencia, o sea, sus discursos. Vamos, yo si fuera de ese espectro político, vamos, se me erizarían los pelos porque era una persona con mucha potencia, con mucha presencia, con mucho recurso, con una gestualidad muy cuidada, aunque haya gente que diga que, mira cómo muy cuidada. Para la gente que nos dedicamos un poco a la oratoria, os puedo asegurar que era para mí el mejor de las últimas décadas sin ningún lugar a dudas. Y yo creo que no era fascista en sí. Simplemente pues venía de donde venía y tal, pero yo creo que era monárquico, tradicionalista, autoritario, y es verdad que su organización sí ejerció algo la violencia, pero más como partido de la porra que como un escuadrista fascista. Así que para mí no es fascista. Y la opinión personal, pues ideológicamente me disgusta profundamente, pero Ujú. como orador me parece... Claro, es que además de otros oradores del pasado no hay mucho vídeo ni mucho audio de lo que hacían. Sin embargo, de él sí. Entonces, claro, puedes escucharte sus discursos y no tiene nada que ver con leerlos. No,
Ujú. Bueno, Roberto Vaquero, muchas gracias por habernos dedicado esta hora y media. Bueno, hemos estado hablando del fascismo en España. Gracias por hacernos entender a todos qué es realmente el fascismo y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a vosotros y suerte en México. Espero que saquéis un buen trabajo de allí. Muchas gracias.